Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Creo que es un texto muy conocido, muy familiar para nosotros. Dice de la siguiente manera, como está escrito en 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Uno de las mayores tragedias que vemos hoy en día, hermanos, es que muchas personas tienen un concepto equivocado de qué es una iglesia. Y por lo tanto, al tener un concepto equivocado de qué es una iglesia, obviamente no se va a comprender qué es una membresía en una iglesia. Muchas personas asisten a los lugares de reunión y estamos hablando acerca de nuestro entorno, que es lo que estamos acostumbrados y que más conocemos, pero que no tienen una conciencia clara de qué es ser el miembro de una iglesia, un miembro de una iglesia. Pero a pesar de todo eso, las personas quieren simplemente recibir algunos de los beneficios que se obtienen en las iglesias. Por ejemplo, un gran beneficio que podemos obtener en una iglesia es que podemos escuchar el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y eso está muy bien. Está bien que se desee eso. Está muy bien también el hecho de poder participar de algunas actividades que puedan darse en la iglesia. Pero hay algo mucho más allá de lo cual debemos pensar. Yo creo que muchas personas no están tomando en cuenta que Dios no solamente quiere que seamos asistentes o que nos congreguemos en un lugar, sino que según la palabra de Dios, vemos que Dios nos llama a los que pertenecemos al cuerpo, nos llama miembros. Y hay dos ideas importantes que el apóstol Pablo utiliza en el Nuevo Testamento. Dos figuras que él está utilizando, que son figuras metafóricas, pero que tienen un gran contenido para mostrar la identidad de la iglesia y de los que conforman ese cuerpo. Y es precisamente la idea del cuerpo, pero también la idea de una familia. El apóstol Pablo utiliza esas dos metáforas. Por un lado, vemos que se habla acerca de miembros. Por ejemplo, tenemos Romanos 12:5. Dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Él está hablando acerca de los miembros de un cuerpo, por ejemplo, los dedos, los brazos, las piernas, los pies, todos esos son conocidos como miembros del cuerpo. Y al mismo tiempo él está aplicando esta figura a los creyentes, que somos miembros de un cuerpo, pero este es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Cristo está a la cabeza. Pero también se describe a la iglesia como una familia. Por ejemplo, en 1 Juan 3:5 dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, hijos de Dios. Por lo tanto, si todos nosotros, siendo creyentes, somos hijos de Dios, significa que somos de una familia. Y eso en Gálatas 6:10 lo dice el apóstol Pablo. Dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, los creyentes somos una familia. Y esto es lo que están haciendo los apóstoles, es mostrando la identidad de la iglesia como un cuerpo, como una familia. Los cristianos pertenecemos a una familia, igual que pertenecemos a una familia terrenal. Eso significa que tenemos una relación con la cabeza. En el caso de una familia, la cabeza en el hogar es el padre.
Hay una relación. La esposa está relacionada con la cabeza, los hijos están relacionados con la cabeza. Así nosotros estamos relacionados los unos con los otros y estamos relacionados con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por estas razones, hermanos, debemos de ser conscientes que los creyentes, los que pertenecemos a este cuerpo, debemos de esforzarnos por ser miembros bíblicos de esta familia de la fe y debemos de ser responsables en nuestras obligaciones como miembros de este cuerpo al cual hemos sido nosotros incorporados. Existen compromisos que los miembros deben de cumplir. Estos están en la Biblia. Podemos identificar a través de la palabra de Dios varios, pero yo quiero resumir y sintetizar, y ese va a ser mi esfuerzo de sintetizar en 3 aspectos distintivos que vamos a ver hoy. Los voy a anticipar. En primer lugar, la participación de la adoración corporativa. En segundo lugar, el servicio activo a los santos. Y en tercer lugar, la participación en una verdadera comunión. Todo aquel que pertenece a una iglesia local debe procurar cumplir con estos 3 aspectos. ¿Hay más? Sí, pueden haber más. Aquí voy a tratar de sintetizar nada más en 3 aspectos. Y en otra ocasión pueden verse otros por separado. Hemos leído en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que el apóstol Pablo tiene un especial interés en que Timoteo sepa, que él aprenda a conducirse en la casa de Dios. La casa de Dios no es las paredes de la iglesia. La casa de Dios es otra manera en la cual el apóstol utiliza para poder mostrar que la iglesia es como un edificio también. Es como un edificio que está siendo edificado, que se está ampliando, que está creciendo. Es la casa de Dios. Luego dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lastimosamente, muchas personas hoy en día no entienden que Dios en su palabra da instrucciones precisas en cómo nosotros debemos de comportarnos. Muchas personas tienen un concepto muy bajo de Dios, por lo tanto tienen un concepto muy bajo de la iglesia. Para ellos, la iglesia es un lugar donde yo puedo llegar a tranquilizar mi conciencia el día domingo, luego me regreso a vivir como yo quiero, pero el día domingo voy a estar otra vez ahí. Pero realmente es eso lo que nos dice la Biblia en cuanto a cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una ONG de ayuda a los pobres. La iglesia no es un centro terapéutico donde yo puedo llegar y animarme y salir feliz, salir contento porque el predicador sabe contar buenos chistes. La iglesia no es eso. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Entonces, ahora vamos a aprender eso, cómo conducirnos de una forma básica, de una forma elemental en la iglesia del Dios vivo. Y vamos a aprender estos 3 aspectos y quiero animar a la iglesia a que pueda considerar esta enseñanza para verificar si estamos siendo diligentes en nuestra manera de conducirnos y además poder enseñar en vista de las solicitudes de membresía que oficialmente tenemos, para que de forma bíblica y con un juicio imparcial consideremos recibir a hermanos que desean ser parte de la membresía de la iglesia, pero al mismo tiempo los que ya somos miembros, considerar si estamos viviendo diligentemente estos aspectos que vamos a aprender hoy. En primer lugar, para ser un miembro bíblico, yo debo de participar de la adoración corporativa.
Cuando hablamos de corporativo, no estamos hablando de una empresa. La palabra corporativo significa o deriva de cuerpo, cuerpo. Podemos decir la adoración pública también, que se diferencia de la adoración privada. Al hablar ahora de la adoración corporativa o adoración pública, hermanos, no estoy anulando la adoración privada. No estoy diciendo que aquello no funciona o no debe de hacerse. Es aparte, este es un tema aparte, dado que este es un tema de iglesia. El miembro bíblico participa constantemente de la adoración a Dios junto con otros hermanos. Para ser un miembro bíblico, yo debo de participar de la adoración. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ha surgido, hermanos, un movimiento contemporáneo que anda por ahí y lastimosamente sale de entre las filas de grupos que les llamamos de sana doctrina, en donde algunos jóvenes que son muy dotados de conocimiento doctrinal, saben de patrística, saben de historia de la iglesia, tienen una buena doctrina o buena soteriología en cuanto a la salvación y algunas áreas de conocimiento, pero que lastimosamente tienen una imagen errónea y distorsionada de la iglesia. Y uno de los argumentos que se han levantado ahí es este: bueno, la iglesia nos ha dañado y ha mostrado que es imperfecta y que no se adapta a estos tiempos. Y por lo tanto hemos decidido romper con aquella idea convencional de que la iglesia debe de reunirse en un lugar aparte, aprender de un pastor, ser enseñados por maestros, porque nosotros mismos podemos hacerlo desde nuestras casas, con nuestras familias. Y usan textos como Romanos 16:5, que dice: saluden también a la iglesia que está en su casa. Y entonces ellos han interpretado que, bueno, si tenemos el conocimiento, tenemos libros, tenemos la Biblia, no necesito estar congregándome en una iglesia, sino que lo podemos hacer aquí con nuestros amigos o nos podemos congregar con nuestra familia y entonces ya eso es suficiente. Como les digo, tienen buen conocimiento, buenas doctrinas, pero este aspecto están manifestando que no lo han comprendido correctamente. De manera que estos grupos quieren redefinir la iglesia, quieren redefinir la operatividad de la iglesia, quieren redefinir el diseño ya que Dios ha dado para la iglesia. De otra manera, dicho de otra manera, se están ausentando del cuerpo, lo cual es un indicio de que las cosas no van bien y pretenden adorar a Dios a su manera, es decir, fuera del cuerpo. Pero cuando nosotros leemos, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Hay una obligación acá de que la iglesia de Dios debe de ser gobernada por la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en medio del cuerpo. Y que ahí con toda sabiduría nos enseñemos, nos amonestemos, que cantemos salmos, himnos, canciones espirituales, que tengamos acciones de gracias en nuestros corazones y que lo que hagamos todo sea hecho para la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos llamados a hacer como iglesia. Estamos llamados a participar de esa adoración. La adoración bíblica realmente es la respuesta de los hijos de Dios al conocimiento de Dios, a su revelación. No puede haber adoración cuando somos ignorantes de la Biblia. No puede haber adoración. No existe tal cosa. Muchas personas asisten a lugares donde han cerrado la Biblia para dar rienda suelta a las emociones.
y creen que están dando libertad al Espíritu de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó para poder tener una Biblia para que ahora se cierre y se diga, no, dejemos que el Espíritu Santo fluya? No hay adoración, por más que digan, esta es la verdadera adoración. Es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y verdad. No hay adoración sin la verdad de la palabra de Dios. Así que la adoración bíblica responde ante la revelación que Dios mismo hace de Él en su palabra. De manera que no hay adoración sin la verdad de Dios. Y la verdadera adoración procede de un espíritu renovado. No es algo superficial, sino que es algo espiritual que se basa en la palabra de Dios. Vea lo que dice Éxodo 4:31. Dice, el pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Aquel pueblo, al ver la manifestación del poder de Dios, dice que creyó y habiendo creído, se postraron y adoraron. En el libro de Nehemías también podemos observar esta respuesta del pueblo de Dios, quienes se habían apartado de la adoración verdadera y al conocer la palabra de Dios y al escuchar la verdad de Dios, no pudieron hacer otra cosa sino adorar. En Nehemías 8:5 dice, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Nehemías 9:3. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. ¿Qué es esto? Es la respuesta del pueblo al conocer a Dios en su palabra. Así que sin la palabra de Dios no hay adoración. En el Nuevo Testamento vemos varios pasajes como este. Mateo 14:32 dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Adoraron a Cristo. Así que la verdadera adoración es una respuesta a la comprensión de Dios. Sabemos que no podemos comprender a Dios totalmente. Es imposible comprender a Dios. Él es incomprensible. Sin embargo, Él ha decidido dejarnos su revelación. Y lo que nosotros podemos conocer de Dios es lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Lo que Él ha revelado en su palabra. Esta revelación es provista por la iluminación del Espíritu Santo. De manera que solo los verdaderos hijos de Dios pueden adorar verdaderamente a Dios. En espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24. Ahora, en vista de que solo podemos conocer a Dios por medio de la palabra, es necesario entonces que la palabra de Dios ocupe un lugar central en la adoración corporativa. Es necesario que sea así. Yo debo adorar a Dios no según mi propia invención, no según yo considero que así es mejor, como se hace en muchos lugares hoy en día. Considero que esta es la mejor manera de adorar, entonces lo voy a hacer así. Y empiezan a introducir acciones y actividades que Dios no ha mandado, que Dios no le está pidiendo a su pueblo, pero nosotros sabemos que es necesario que la palabra de Dios ocupe la preeminencia en la adoración corporativa. No podemos adorar a Dios más allá de lo que Él ha pedido en la misma palabra. A esto es lo que nosotros llamamos el principio regulador de la adoración.
que quiere decir que yo tengo que adorar a Dios tal como Él lo ha pedido, no según lo que yo considero o yo quiero agregar. La adoración a Dios no debe de caracterizarse por un desborde de emociones, por el salto, por el arrojarse al piso, por el desenfreno y acciones que son vergonzosas y desordenadas que se hacen hoy en día con la excusa de la libertad del Espíritu Santo. Y aunque las emociones están involucradas en la adoración, debemos diferenciar emociones de adoración. Las emociones son parte del ser humano, pero emocionarme es diferente a adorar. Debemos establecer la diferencia. El fundamento de la verdadera adoración no son las emociones, sino la palabra de Dios. No son nuestros sentimientos, sino la palabra de Dios. No hay genuina adoración fuera de la palabra de Dios, fuera de la verdad revelada. La adoración entonces, hermanos, es una respuesta a la gloria de Dios y a su palabra. Solo cuando lo vemos a Él en la palabra de Dios podemos adorar realmente. Solo cuando cumplimos con lo que Él ha expresado en su palabra podemos adorar en espíritu y en verdad. Es posible que nos emocionemos sin Dios. Y por eso hay que tener cuidado. Porque muchas personas creen que porque lloraron, adoraron a Dios. Creen que porque brincaron y se emocionaron, ahí estaba el Espíritu de Dios trayendo libertad. Pero cuando regresan a su vida, se dan cuenta que siguen siendo esclavos del pecado. Y no hay entonces libertad. Por eso debemos de distinguir emociones de adoración genuina. La adoración genuina tiene como base la palabra de Dios, cumplida por una persona que ha sido regenerada. Con esto no quiero decir que el creyente, hermanos, al participar de la adoración pública, no adora de forma privada. Adoramos de forma privada. Estoy diciendo ahora, hermanos, que al tener este llamado de parte de Dios a participar de la adoración corporativa o pública, significa que al mismo tiempo que adoramos de forma privada, también somos llamados a adorar de forma pública. Dios quiere que adoremos junto con el cuerpo. La adoración corporativa es tan importante, hermanos, que es la antesala de la adoración celestial. Si despreciamos la adoración corporativa local, ¿qué nos hará pensar que en la gloria celestial sí podremos llegar a adorar junto a los hermanos? Si lo estamos despreciando acá, porque con quienes estaremos en la gloria eterna va a ser con los hermanos que estamos aquí. Por eso es incongruente despreciar la adoración corporativa y desear estar adorando en la gloria eterna. La adoración corporativa debe de ser una prioridad para el creyente. Vemos patrones de vida en los evangelios y por eso es importante ir a la palabra de Dios y que podamos observar estos patrones que son importantes para la iglesia. Veamos un patrón que se cumplía en el Señor Jesucristo, quien vino bajo la ley y se sometió a la ley para cumplirla perfectamente. En Lucas 4:16 dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Jesucristo se congregaba en una sinagoga en el día de reposo, y dice, como era su costumbre, y participó de lo que se hacía en aquellos lugares. En este caso, se leía la palabra y vemos acá que él se levantaba y leía y luego él exponía. Por lo tanto, aquí tenemos a un predicador expositivo. Él leía el texto y luego predicaba el texto. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. En el Nuevo Testamento podemos observar un patrón de participación
hablando acerca de la iglesia. No solamente lo vemos en Cristo, sino que también lo vemos en la iglesia. Bajo el pacto mosaico vemos que el día de adoración que se debía guardar era el sábado, pero posteriormente a la resurrección de Cristo pasó a ser el día domingo. Esto lo podemos observar en algunos textos. Si usted anota, no los voy a leer por razón del tiempo, pero si usted anota, puede anotar Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. ¿Qué se nos habla ahí? Que Jesús resucitó en el día domingo. Y resulta que la misma noche de la resurrección de Jesucristo, Jesús se le aparece a 10 de sus discípulos. Faltaba uno en esa noche. ¿Quién era? Bueno, Judas obviamente no iba a estar, ¿no? Y el otro era Tomás. Tomás no estaba. En Juan 20:19, usted puede observar esto, que Él se aparece, pero ya en el versículo 26 vemos que el Señor vuelve a aparecer el mismo día de la siguiente semana. Y en esta ocasión sí estaba Tomás, que si usted recuerda es cuando Él le dice que meta su dedo en el hueco de su mano. Y ahí creyó. Y Él le dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Pues era en el día domingo. Luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vemos que los cristianos continuaron reuniéndose en el día domingo, el día que Cristo resucitó. De esta manera se establece un patrón. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Dice que el primer día de la semana se reunían. Más adelante en Apocalipsis 1:10, vea cómo lo expresa el apóstol Juan. Vea cómo ya era algo que estaba establecido. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Por eso al día domingo le llamamos el día del Señor. Porque es de Él por cuanto Él resucitó en el día domingo y es el día que consagramos para poder adorarle. Oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. En Hechos 2:42 se nos recuerda qué era lo que hacían los cristianos cuando se reunían. ¿Qué es lo que hacía la iglesia cuando se reunían? Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos son elementos involucrados en la adoración. No se reunían para otra cosa, sino para esto, para poder recibir las enseñanzas apostólicas, es decir, la palabra de Dios, para tener comunión, para partir el pan, es decir, participar de la cena del Señor y para orar. Respecto a esto, y para ampliar más, el apóstol Pablo da ciertas instrucciones a las iglesias. En 1 Corintios capítulo 16:1 dice, que lo leíamos ahora, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Es una instrucción dada a otras iglesias, por lo tanto es universal. Que el primer día de la semana, ¿qué pasaba el primer día de la semana? Vemos el patrón, se reunía el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Podemos observar aquí, hermanos, entonces, que el apóstol Pablo está dando una instrucción para las iglesias. Y como resultado de la resurrección de Cristo en el día domingo, entonces la adoración a Dios deja de hacerse el día sábado y pasa a ser el día domingo oficialmente, ya con una comprensión más profunda y sustancial de que la iglesia debía adorar en ese día, porque es el día que Cristo resucitó.
en relación a esto, el escritor de los Hebreos, más adelante, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Llama a la adoración corporativa constante. Llama a no dejar de congregarnos. Y con esto, hermanos, no estamos diciendo que yo tengo que estar exactamente todos los domingos. Sería lo ideal, ¿no? Pero en ocasiones habrán situaciones que se lo van a impedir. Ahora, no estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando en el sentido de que mi conciencia me debe de llevar a buscar, a adorar cada domingo junto a mis hermanos. Participar de la adoración corporativa. Participar de la adoración conjunta junto a mis hermanos. ¿Y qué podemos hacer en este día? Cuando nos congregamos, en todo momento que nos congreguemos, estimularnos unos a otros al amor. Porque yo tengo que mostrar mi amor a mis hermanos y recibir el amor de mis hermanos y a las buenas obras, que juntos busquemos obedecer la palabra de Dios. Por eso no tengo que dejar de congregarme. Y es un mandamiento. Llama a la participación corporativa de una manera servicial, estimulándonos mutuamente al amor, a las buenas obras y congregarnos constantemente. ¿Qué está haciendo Dios ahora aquí? Llamándonos a que veamos con seriedad y actuemos con diligencia en el privilegio de congregarnos. Que no seamos cristianos de Navidad. ¿Se acuerda que antes se veía mucho eso? Creo que todavía. Pero cuando estábamos en otras iglesias veíamos que habían cristianos que solo llegaban el día de Navidad que se hacía un culto. O el 31 para poder entrar con buenos negocios en el siguiente año. Cristianos de Navidad. Pero que todo el tiempo están ausentes. No forman parte entonces del cuerpo. Pero Dios quiere que veamos con seriedad y que actuemos con diligencia en este privilegio de congregarnos. No se puede desarrollar una vida cristiana separada del cuerpo. Así que un miembro bíblico es aquel que ha entendido este patrón establecido aquí en la palabra de Dios para dedicarse continuamente a crecer junto a los hermanos en la fe. Como repito, en ocasiones habrán situaciones que nos impedirán congregarnos. Pero Dios quiere que nos esforcemos para estar junto al cuerpo, que veamos con seriedad. Hay un pastor que se llama Jeffrey Johnson. Él ha escrito 2 libros muy importantes. Uno que se llama La Iglesia y otro que se llama La Iglesia porque es importante. Y él en uno de sus libros dice lo siguiente: el día de adoración corporativa es el día más importante de la semana. El cristiano maduro ajusta su agenda en torno a la vida de la iglesia y no ajusta la vida de la iglesia a su agenda personal. Un cristiano serio, un cristiano maduro, es un cristiano que observa a la iglesia como Cristo mismo observa a su iglesia. Es la misma visión. Por lo tanto, se espera que el miembro bíblico sea constante, sea fiel, sea activo en la adoración corporativa. Y en el día del Señor, como lo llama Juan, es un día que debemos dedicarlo a Él, a adorarlo a Él. Todos los días son del Señor, pero solo un día es llamado el día del Señor. Es el día santo, apartado solo para Él. Por lo tanto, hermanos, nuestra participación en la adoración corporativa revela nuestro amor por Dios y por el pueblo de Dios. Es una cuestión seria y por lo tanto es relevante cada semana. Se espera de que
Cada miembro que desea ser un miembro bíblico, que quiere ser un miembro bíblico, aborde con seriedad la adoración corporativa, como fue abordada y tomada por los creyentes en los primeros siglos. Adoramos a Dios leyendo la palabra, adoramos a Dios predicando la palabra, adoramos a Dios con las oraciones, adoramos a Dios con los cantos, adoramos a Dios con las ordenanzas, adoramos a Dios en el dar. Es parte de nuestra adoración y es lo que hacemos cada día que nos reunimos en su día santo. En segundo lugar, hermanos, para ser un miembro bíblico, como había dicho antes, debemos de servir a los santos. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:10, dice de la siguiente manera: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vea lo que nos está diciendo el apóstol: que nos sirvamos los unos a los otros con aquellos dones que hemos recibido de parte de Dios. Porque Dios quiere que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿de quién podemos obtener el mejor ejemplo de servicio? Es de Cristo. Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. En Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. En su primera venida, Él ha venido a servirnos a nosotros. ¿Cómo nos sirvió? Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo entonces sirvió a su pueblo en la encarnación, muriendo en la cruz en nuestro lugar para redimirnos de nuestros pecados. Así que en Cristo tenemos el modelo, el patrón de vida, el ideal de vida de todo cristiano. Usted no debe buscar ser como el pastor, ser como su predicador preferido, ser como el autor de sus libros preferidos, ser como el político preferido, ser como alguien más o su profeta preferido. No, no, no. Nuestro ideal de vida debe de ser como Cristo. Es Cristo nuestro ideal de vida. Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Entonces Cristo sí nos llama a servir a los hermanos. Y Él está diciendo: yo soy el ejemplo. Ahora la pregunta es: ¿estamos sirviendo como Cristo nos ha servido? Cristo, en su palabra, establece un patrón de servicio y un plan que ha sido revelado en Efesios 4:11. Vea cómo funciona esto integrado ya en la iglesia. Esto es el plan de Dios para el servicio. Vean cómo lo desarrolla el Señor. Dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, todos los esfuerzos de la iglesia deben de estar orientados a esto.
La obra del ministerio, ¿quién la hace? ¿Solo el pastor? La hacemos todos, la hace la iglesia. Pero vemos acá, fundacionalmente, vemos a los apóstoles y profetas. El Señor utilizó a evangelistas, a los pastores y maestros. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Que haya capacitación, que haya enseñanza, que haya instrucción para los santos. ¿Con qué propósito? Para que hagamos la obra del ministerio. Si seguimos este modelo con el propósito de edificar y expandir el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros debe de tomar una parte activa en el desarrollo del ministerio. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted le ha dado dones. Puede ser que usted no los haya conocido bien. Puede ser que usted diga, yo no he recibido dones, pero la Biblia nos dice que Él da dones, según como cada uno ha recibido estos dones. Tenemos esa capacidad especial que Dios nos ha dado. Y alguien puede decir, yo cuando no era cristiano, a mí no me interesaba servir a nadie. Era un egoísta, yo quería que todos me sirvieran. Pero en Cristo se da cuenta que Dios le llama a servir y tiene el deseo de servir. Por eso es un don de Dios, que procede de Dios, que nuestro Señor que nos ha salvado, nos ha dado. Según 1 Corintios 12:7, estos no son dones que se reciben con fines individuales o egoístas, sino que son para un enfoque de beneficio de la iglesia o de provecho colectivo. Rápidamente, hermanos, sin tomarme mucho tiempo, vemos en la palabra de Dios podemos ver diferentes clasificaciones de estos dones. Quiero utilizar una que solo tiene dos partes y luego tiene subcategorías, pero en primer lugar son dones de señales temporales o que se conocen como dones milagrosos, dones de señales temporales y los dones de edificación permanente, dones de señales temporales y dones de edificación permanente. Dentro de los dones de señales temporales o dones milagrosos tenemos los dones de revelación. ¿Cuáles eran estos? Son aquellos dones en los cuales el Espíritu Santo guió a hombres para traer el conocimiento de su palabra. Como el Nuevo Testamento no había sido escrito, Dios utiliza estos dones para revelar su verdad a la iglesia. Vemos a los apóstoles, profecías, distinción de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Dentro de esta categoría de dones de señales temporales hay dones de confirmación. ¿Cuáles eran estos dones? Son los milagros, eran las señales que Dios trajo para que a través de esas señales se confirmara el ministerio apostólico. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:12 dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Tenía ese propósito de validar ese ministerio. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Lo mismo sucedió allá con Moisés en el Antiguo Testamento. Con estos dones se autentificaba el ministerio y el mensaje de los apóstoles. En segundo lugar, los dones de edificación permanente. Y estos están ya más relacionados a nosotros. En Romanos 12:6 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Esto es lo que el Espíritu Santo distribuye en su iglesia, en sus hijos. De modo que la iglesia pueda ser edificada y bendecida. ¿Cuál de estos dones tiene usted? ¿El de servicio? ¿En enseñar? ¿En la exhortación?
Hay uno que casi no le gusta el que da. El Señor probablemente le dé en abundancia. Y usted diga, yo no sé por qué me sobra tanto dinero. Yo no sé por qué tengo demasiado dinero. Bueno, ¿será que el Señor le está llamando a que dé con liberalidad? El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Estos son dones que sirven para edificación. Una edificación permanente. En todo momento se necesita de servidores en la iglesia. En todo momento se necesita de la enseñanza. En todo momento se necesita de la exhortación. ¿Cuál es su don? ¿Lo está poniendo a la disposición de la iglesia? Porque un creyente bíblico sirve a la iglesia. ¿Cómo puedo descubrir mis dones para servir a la iglesia? Vaya a la Biblia. Estudie lo que Dios dice respecto al servicio y a los dones. Ore a Dios, pídale sabiduría, pídale dirección. Consulte la opinión de los otros hermanos para que ellos puedan ayudarle. Busque también la ayuda pastoral y póngase a servir. Usted necesitará de la iglesia para confirmar sus dones y necesitará de la iglesia para ponerlos a trabajar para la gloria de Dios. Así que no podemos despreciar el servicio. Un miembro bíblico es aquel que sirve a Cristo como su Señor y Maestro. Así que Dios nos llama a que sirvamos a Cristo, a que sirvamos a su iglesia. El Señor pone uno de los ejemplos más básicos y simples en cuanto al servicio. Él dice que si alguno le da un vaso de agua a uno de sus pequeños, ¿a quién lo hace? A Él. Por lo tanto, el servicio lo manifestamos a la iglesia, pero finalmente lo hacemos a Dios, lo hacemos a nuestro Señor. Así que sirva a Cristo y su iglesia para que cumpla con el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Si todos nos amamos, estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Si todos también nos abastecemos y nos llenamos de este conocimiento y aceptamos esto que Dios nos está llamando a hacer, nadie va a quedar desprovisto de amor. Si todos pensamos y nos armamos de este pensamiento de que Dios nos manda a servirle, todos, absolutamente todos dentro de la iglesia local, vamos a recibir los beneficios de estar en el cuerpo. Nadie va a quedar desprovisto de amor y de servicio. Y en tercer lugar, hermanos, la comunión con los hermanos. En Hechos 2:42 ya leíamos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Un pastor del siglo XIX de Escocia, era escocés, él se llamaba David Dixon, de la iglesia escocesa, David Dixon. Él escribió lo siguiente: un gran mal que existe en nuestras congregaciones, especialmente en las ciudades grandes, es que muchos de los miembros no se conocen ni se interesan por los demás. Es una esperanza maravillosa que reconozcamos a nuestros amigos en el cielo, pero empecemos por reconocerlos primero en la tierra. Y lastimosamente este es un mal que sigue vigente en la iglesia moderna, de manera que se ha llegado a normalizar. Y algunos piensan que no necesitan realmente involucrarse con otros hermanos, conocer a los hermanos, participar de una comida con ellos, de vez en cuando escribirles, salir en algún momento, estar con ellos. Obviamente lo demás que es obvio, ¿no? Participar del culto. Pero hay más que debemos de considerar. La comunión y compañerismo del cual estoy hablando ahora va más allá de tomar pan con café. Va más allá de participar de una comida. Sí es parte, el compañerismo es parte, pero no lo es todo, hermanos. Cuando hablamos de la comunión, no solo estamos hablando de sentarnos a la mesa y comer el almuerzo juntos.
va más allá de eso. El idioma en el cual fue escrito en el Nuevo Testamento es el griego, que se le llamaba griego koiné, se le llama griego koiné. Koiné significa común. De ahí viene la palabra koinonía, que significa tener todas las cosas en común, que es la palabra que usted va a encontrar aquí en Hechos 2:42. Y la comunión se está aplicando aquí a esa comunidad de creyentes, por eso se llama comunidad. Por eso las iglesias se les llama comunidad, por ejemplo, comunidad de gracia, comunidad de fe, porque es una comunidad, porque según la palabra de Dios se tienen las cosas en común. La comunión se aplica a esta comunidad de creyentes que hemos sido salvados y que en común acuerdo participamos de la vida de Dios en comunidad. Ahora, la pregunta simple es, ¿y qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? Vamos otra vez a Efesios 4, que habíamos leído, pero ahora vamos a los versículos de arriba. El versículo 1 dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo debe de ser esa manera digna? Con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo puedo aplicar eso encerrado en mi casa? Tengo que estar en el cuerpo. Tengo que participar de esa vida en comunidad con la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común? Versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Qué más tenemos en común? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto, hermanos, es lo que nos une. Esto es lo que debemos inicialmente y principalmente tener en común. Hay diversidad. Claro, hay diversidad. Hay de diferentes naciones, hay de diferentes personalidades, hay con diferentes dones y talentos. Hay diferentes gustos personales, hay distintas opiniones. Pero debemos ser conscientes de que hay algo más importante y es la comunión que tenemos con Cristo y entre nosotros. Nos une la palabra de Dios, hermanos. Nos une Cristo. ¿Qué tenemos en común? La fe, el mismo espíritu. Usted cree en Cristo y yo creo en Cristo. Verdaderamente, somos hermanos. Somos de la misma familia. Tenemos la misma fe. Usted cree en el Espíritu Santo que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Somos hermanos en la fe. Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y yo también lo creo. Y me quiero someter a ella y usted también. Somos hermanos en la fe. Un miembro bíblico tiene comunión con el cuerpo. Entonces, en esto, principalmente. Ahora, el compañerismo y la cercanía es una parte consecuente de esto. Usted no puede tener comunión con una persona que niega la deidad de Cristo. Usted no puede tener comunión con una persona que niega la Santa Trinidad. No puede. Y es más, la palabra de Dios nos manda a apartarnos. No podemos recibir en nuestra casa a alguien que niega que Cristo sea el Hijo de Dios. Un miembro bíblico tiene entonces comunión con el cuerpo. No se distancia, no desprecia el cuerpo, sino que se une cada vez más. ¿Cómo puedo participar entonces de un compañerismo bíblico? En primer lugar, y esto nos lleva al primer punto que vimos, adoración común. Adoración común. Participamos de la adoración juntos. Adoramos al mismo Dios, le cantamos al mismo Dios. En segundo lugar, tener una vida común. El Salmo 133 nos dice que es hermoso
ver a los hermanos juntos y en armonía. No solo juntos, sino también en armonía. Un consejo que es necesario aplicar hoy para tener comunión y tener una vida común. Yo le aconsejo, hermano, ore por sus hermanos. Ore. Esfuércese por tenerlos en la mente. Ayude siempre a su hermano, siempre que pueda, que le sea posible. Ayúdelo. Alégrese cuando tiene un triunfo. Alégrese porque lo ascendieron en el trabajo. Alégrese porque pudo hacer un negocio. Dele gracias a Dios por eso. Llore junto a su hermano cuando hay dolor en la vida de su hermano. Acérquese, tengamos una vida común. Lloremos con los que lloran. Alegrémonos con los que se alegran. Tengamos una vida común, participemos, conozcámonos más. Y en tercer lugar, cuidado mutuo. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Quién dijo eso? Caín. Cuando nosotros tenemos esa actitud nos parecemos más a Caín. Cuando decimos, yo no tengo por qué estar cuidando de nadie. Gálatas 6:2 dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Llevando las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. En Hebreos 13:16 dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La ayuda mutua entonces es un mandato. Si usted se fija, la ayuda mutua y el cuidado es imperativo para que podamos cumplir con la ley de Cristo. Si hay algún necesitado de algo, entonces poder ayudarle según los dones y las capacidades que Él nos ha dado, poder servir a los hermanos. ¿Por qué no nos armamos, hermanos, de este pensamiento de Pablo? En Romanos 1:11 dice, porque anhelo verlos. ¿Para qué? Para impartirles algún don espiritual. Ese debe de ser nuestro pensamiento. Quisiera estar con los hermanos para impartirles algún don, para bendecirlos, para servirles, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. A pesar de que el apóstol Pablo era un cristiano maduro, era un apóstol y tenía ya muchos años en la fe, él está expresando su deseo de estar con los cristianos de Roma para poder bendecirlos, administrarles algún don y recibir de ellos también. Él no está despreciando. Muchos años te podía tener él de ser un creyente. Era un creyente maduro, pero estaba deseando estar con ellos. Anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. Así que para participar de una verdadera comunión, es necesario, hermanos, que consideremos estos aspectos que hoy hemos visto. Es necesario que transformemos nuestra mente. Es necesario que amemos a los hermanos de nuestra iglesia local. Que decidamos tener comunión los unos con los otros para crecer juntos y cumplir la ley de Cristo. Así que tener una verdadera comunión es parte de ser un miembro bíblico. Un miembro que está pendiente de los hermanos, que está con el cuerpo, que participa. En conclusión, hermanos, quiero dar 3 breves conclusiones porque esto es necesario hacerlo de cada uno de los puntos. Hermanos, para ser miembros bíblicos necesitamos adorar a Dios de una forma bíblica, como Dios ha mandado, y debemos hacerlo con el cuerpo. Persiga este propósito común de hacerlo para la gloria de Dios y no para los hombres.
sea consciente de que Dios es digno de ser adorado en la congregación de los santos. Dice el Salmo 22:22, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que somos llamados a estar con el cuerpo y a adorar a Dios cada semana. En segundo lugar, le animo y le exhorto a comprometerse a servir en la iglesia local. Sea observador. Observe las necesidades que hay en la iglesia y esfuércese por cubrirlas junto con otros hermanos, no usted solo. Acuérdese, estamos en una comunidad de gracia. No hay adoración genuina sin servicio que agrade a Dios. No se puede hacer la obra del ministerio a la cual la iglesia está llamada a participar sin servir. De hecho, significa que debemos de servir para hacer la obra del ministerio. Significa que debemos de renunciar a nuestras comodidades. Significa que debemos morir a nosotros mismos, porque si no, hermanos, ¿cuándo vamos a poner en práctica el negarnos a nosotros mismos? Si no es allí. Nos negamos cuando nos soportamos los unos a los otros. Nos negamos cuando ponemos de nuestro dinero, que decimos que es nuestro. Como decía el diácono, el Señor nos permite decir nuestro, pero que realmente Él lo ha dado. Y lo ponemos a servir en la obra de Dios. Cuando yo tengo un don, tengo un talento, tengo algo que Dios me ha dado y lo puedo poner a la disposición. No usar nuestros dones es desobediencia directa a Cristo. Y en tercer lugar, procuremos tener comunión y compañerismo con la iglesia local. Nuestra vida no puede estar alejada del pueblo de Dios. Somos la familia de Dios y no es posible despreciarnos los unos a los otros. Siendo que el vínculo espiritual aún es más grande que el vínculo de sangre. Debemos entender que muchos de nuestros familiares probablemente no van a llegar a la vida eterna y desprecian hoy al Señor y aún nos aborrecen por ser cristianos. Pero nuestros hermanos en la fe, que verdaderamente han creído, que son verdaderos hijos de Dios, es con ellos con quienes estaremos en la gloria eterna. Por lo tanto, no es posible alejarnos de ellos aquí, en este plano. Así que, hermanos, seamos miembros presentes, dedicados, servidores y obedientes a Cristo, porque la obra del ministerio la hacemos todos nosotros como miembros que somos del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude para que podamos honrarle a Él, amándonos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Oremos.